Un saludo para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este día, jueves 12 de septiembre. Agradecidos con el Señor que nos permite llegar hasta sus hogares nuevamente para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Quiero saludar a todos mis hermanos allá en las islas del Caribe, como también por todo Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, pero también a los hermanos que nos ven allá por Europa. Donde quiera se encuentren, gracias por su sintonía. Permítanme compartir algunos anuncios rápidamente antes de proceder al estudio de la lección de hoy. El primero es con respecto a la feria de salud que tendrán los hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de la ciudad de Nueva York con el doctor Luis Báez. Esta feria de salud será impartida este sábado 14 de septiembre en la siguiente dirección: 8701 31 Street Avenue, Jackson Heights, New York. Ahí el doctor Luis Báez estará impartiendo los siguientes temas: la importancia de la salud intestinal en nuestra salvación y cómo al introducir la mentira se pierde el entendimiento. Estas dos exposiciones o estas dos conferencias serán impartidas el sábado, como digo, desde las 9 de la mañana o 9:30 en adelante. Pero para más detalles llamen al número 718-673-0395 con la hermana Lorena Matthew o la hermana Jenny Rodríguez al 917-697-0926. Están todos invitados. Habrá almuerzo vegano gratis para todos los que asistan. Repito, este próximo sábado, Feria de Salud con el doctor Luis Báez en el 8701 31 Street Avenue, Jackson Heights, New York. Están todos invitados, mis hermanos. También quiero dar otro anuncio, y es con respecto a una visita que su servidor va a estar realizando en Jacksonville, Florida, viernes 20 y sábado 21. Es decir, hermanos, de este sábado que viene al próximo, su servidor estará predicando en Jacksonville, Florida, en el 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida, 32207, en la iglesia adventista Maranata. Repito, 2565 Phillips Highway, Jacksonville, Florida, 32207, en la iglesia adventista Maranata. Su servidor estará predicando a la puesta del sol del viernes y el sábado durante el día, desde las 9:30 en adelante. Invitamos a los hermanos que nos miran ahí en el sur de Georgia o en las áreas cercanas a Jacksonville, Florida. Les invitamos a que vengan y adoren a Dios con nosotros de este sábado que viene al próximo, allí en Jacksonville. Será un privilegio saludar a aquellos que son de la Iglesia del Aire por esos lugares y tal vez no nos conocemos. Qué gusto me daría, hermanos, poder conocerles. Así que están invitados. Estaré anunciando esta visita que voy a estar haciendo, repito, de este sábado que viene al próximo. Este sábado, su servidor va a estar predicando en Houston. Este sábado, 14, estará predicando en Houston. Ahí invito a los que miren el canal 57.10 para que vengan a adorar a Dios con nosotros. Será un privilegio tenerles con nosotros y les daremos desde ya esa bienvenida a aquellos que quieran asistir. Les esperamos. Así, hermanos, también quería agradecer a los que han estado aportando recursos aquí al ministerio, que son los que el Señor nos concede para poder hacer la obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles 24/7 y la Reforma Pro Salud a través de los 4 canales de televisión y la radio que están rentados para eso, y también hacer la obra médica misionera gratis con los enfermos que recibimos en Shepherd para atenderlos por 15 días. Gracias a los que han estado enviando diezmos, ofrendas y donaciones, que son las que permiten también con las donaciones hacer la construcción de la escuela Madison. Quisiera este día reiterarles la invitación a que se unan a nosotros, y en la pantalla están las maneras de cómo hacerlo, cómo usted puede enviar esos recursos. Tome nota de cualquiera de las formas, y si desea más detalles, llámenos al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029. Pues desde cualquier parte del mundo ustedes pueden unirse a nosotros con sus diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Gracias una vez más a los que se unan en esta misión
que el Señor nos ha encomendado. Recuerden de darnos un like también a la transmisión de hoy, de escribir un comentario y compartirlo con amigos o familiares. E invitarles a ellos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para aumentar ese número de personas que reciben constantemente las notificaciones. Por supuesto, hay que decirle suscríbase y dele clic en la campanita también para que pueda recibir los programas que hacemos diariamente. Gracias una vez más por darnos ese like y comentario. Hoy me acompaña mi hermana Mayra Dimas para estudiar juntos la lección. Hermana Mayra, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, pastor. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más. Queremos saludarles a todos ustedes. Nos alegra mucho estar aquí en este día de la lección y que podamos crecer en la vida espiritual. Así que comparta y así usted puede enriquecerse usted y ayudar a otros. Así que es un gusto acompañar al pastor y también con ustedes a la distancia. Bendiciones. Vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre, antes de estudiar, hermana Mayra, por favor. Claro que sí. Querido Dios, muchas gracias te damos este día porque nos permites el privilegio de poder despertar, de poder estudiar tu palabra y de tener esta bendición. Gracias porque estos medios se usan para que podamos proclamar, podamos amonestar, podamos incentivar a que nos preparemos porque tú estás a las puertas, que podamos tener ese carácter que se parezca, Señor, a Cristo. Amén. Gracias, pedimos una bendición, pedimos por tu Espíritu Santo que nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde un principio, la lección nos hizo ver que el tiempo adicional que en nuestra concepción del tiempo para que Cristo venga, nosotros vemos tal vez como demora o como que se tardó ya. Desde un principio la lección nos decía que ese tiempo adicional era con un propósito. Y nosotros lo vimos en estos días anteriores. ¿Cuál es ese propósito? Es que el Señor está esperando que más personas procedan al arrepentimiento para ser salvos. El propósito es que las personas no se pierdan y que puedan salvarse. Y el Señor ha extendido su misericordia, de manera que vamos este día a concentrarnos en eso que tiene que ver con el arrepentimiento, en ese aspecto de la razón por la cual el tiempo adicional, digámoslo así, se ha extendido. Tiempo para un arrepentimiento más profundo es el que Dios nos está dando, hermanos. Pero no sabemos por cuánto tiempo esto va a estar disponible. Se habla de un fin del tiempo de gracia. Y yo no sé, hermanos, cuándo va a ser, pero hay tanta maldad, hay tanta, no sé, hermanos, de gracia en el mundo, que uno dice, uno siente que Jesús va a venir muy pronto. Y cuando se da cuenta por el don de profecía que los movimientos finales, dice, serán rápidos, uno ve efectivamente cómo esos movimientos se están acelerando, de manera que le hace creer a uno y sentir también de que el tiempo se está acabando. De manera, hermanos, que el tiempo debemos aprovecharlo, como dice la lección de hoy, para un arrepentimiento más profundo. Debemos estar agradecidos, hermanos, por la misericordia de Dios, por el tiempo adicional. ¿Por qué, hermana Mayra? ¿Por qué debemos estar muy agradecidos? Por la longanimidad de Dios. Vamos a leer ahí en nuestra Biblia, en el libro de Salmo, capítulo 86, versículos 12 al 15. Ahí el salmista, orando, pidiendo esa misericordia de Dios. Vamos a ver lo que nos dice. Salmo 86, 12 al 15. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violento ha buscado mi vida,
y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí vemos nosotros cómo el salmista mejor que nadie sabe esa longanimidad de Dios, esa paciencia de Dios, esa misericordia que Él ha tenido con Él y también la tiene con nosotros, esperando que todos podamos llegar a ese arrepentimiento. Vemos esa necesidad que tiene nuestra alma del perdón de Dios, de esa restauración, de que podamos ser esas nuevas criaturas y reconocer que tenemos un tiempo, como dijo el pastor, este corto tiempo de gracia que sabemos que está por terminar y debemos aprovechar estos momentos para ese arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, que podamos reconocer nuestra condición, que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos haga ver cómo estamos y que podamos llegar a esa transformación que tanto se necesita, porque de lo contrario, pues vamos a tener esa misma suerte de lo que hemos estado viendo, de los burladores, y que este tiempo adicional, este corto tiempo que tenemos, es con un propósito. Como decíamos, todo dice, ¿no? El Señor tarda y nosotros vivimos como que tuviéramos mucho tiempo, pero la verdad es que necesitamos aprovechar este momento para nosotros buscar a Dios de todo corazón y servirle, que nuestra vida valga la pena y estas oportunidades que tenemos las podamos aprovechar. Quiero destacar el versículo número 13, donde David dice: porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Yo le pregunto a usted, ¿ha sido la misericordia de Dios grande para con usted? Si hiciera usted lo que decía la lección de la semana pasada, colgar en su memoria esas manifestaciones de la misericordia de Dios para con usted, ¿no cree que al igual que David diría también: te alabaré, oh Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre? Amén. Me imagino que sí, porque las misericordias de Dios para con usted han sido muchísimas. Si mire, cada día que amanecemos con vida, esa es una prolongación de su misericordia. El que nosotros podamos respirar, el que podamos, hermanos, seguir con nuestros órganos funcionando en nuestro cuerpo, eso es solo por la misericordia del Señor. ¿Cuántas cosas han pasado en su vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros? Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí hablando. Solo me hace recordar esa pandemia. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber muerto allí? Pudimos haber quedado ya, hermanos, solo como el recuerdo de lo que fuimos. Pero miren, aquí estamos, gracias a Dios. Estamos saliendo adelante. El Señor nos libró. El Señor nos dio, hermanos, su protección. Esa fue una manifestación de la misericordia de Dios. El punto es que David está muy agradecido con el Señor por su misericordia. ¿Y de qué se trataba la misericordia de Dios para con David? Número 1, lo había protegido de los soberbios que se habían levantado contra él, de la conspiración de violentos que habían buscado su vida. Esto, hermanos, es una referencia a la traición de su hijo Absalón con varios de sus allegados que hicieron aquella conspiración, aquel complot para derrocarlo. David experimentó, hermanos, ese tipo de oposición, y en ese sentido él está muy agradecido con el Señor, porque dice que el Señor le dio de su misericordia, el Señor le dio esa protección de los soberbios. Y luego, hermanos, el pecado que él cometió, el pecado de asesinar
al marido de Betsabé para quedarse con ella y cometer adulterio con ella. Fue un pecado grande, 2 violaciones directas, abiertas a la ley de Dios. Transgrediendo el mandamiento, no matarás. Y transgrediendo el mandamiento, no cometerás adulterio. Pero, ¿qué pasó con David, hermanos? No se arrepintió David. No ocupó el tiempo para entrar en ese arrepentimiento más profundo. ¿Y qué le dio Dios? ¿No le dio su perdón? ¿No le pasó por alto tan grande transgresión a la ley de Dios? David, entonces, ¿qué está haciendo en el Salmo? Dice, me propongo, te voy a alabar siempre, te voy a glorificar siempre, y lo voy a hacer con todo mi corazón, es decir, con mucha sinceridad. ¿Por qué? Porque tu misericordia ha sido grande para conmigo, y me has librado, aún me has librado de las profundidades del Seol, en otras palabras, de las profundidades de la tumba, porque yo estaba muerto en delito y pecado, yo merecía prácticamente la muerte eterna, pero tú me has perdonado. Hermanos, traigamos ahora el caso de David, a su caso, a mi caso. ¿De qué no nos ha perdonado el Señor? ¿De qué el Señor no ha tenido misericordia de nosotros? Mire, es posible que usted no haya matado a nadie para quedarse con la mujer de otro. Es posible que usted no haya cometido adulterio, quitando el marido a otra mujer o la mujer a otro hombre. Es posible que usted no haya cometido esos 2 pecados que David cometió. Pero ha cometido otros. Le ha fallado a Dios en otros. Y yo le pregunto, ¿no siente usted que Dios le ha perdonado? ¿No cree que Dios le ha perdonado? Mire, si no cree, entonces le invito a que crea en el perdón de Dios, porque si Dios perdonó a David tan aberrantes cosas que hizo, si Dios perdonó a David en esas transgresiones abiertas que hizo de la ley de Dios, ¿quién dice que a usted Dios no le puede perdonar? Tenga esperanza. Experimente el perdón de Dios. Pero si ya lo experimentó, haga como David, entonces alábelo, glorifíquelo, agradézcale, porque el Señor le ha mostrado su misericordia. Así que, hermanos, David lo que nos está diciendo es, el tiempo yo lo ocupé para entrar en ese arrepentimiento profundo, y cuando me arrepentí, ¿qué me dio el Señor? Me dio su perdón y me dio su protección de mis enemigos. Por eso estoy contento, porque Él, no cabe duda, dice David, que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Que David, hermano, mire, era para que Dios le quitara el reinado. Y también para que muriera sufriendo las consecuencias por ahí de sus pecados. Pero mire cómo es el Señor de bueno. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros, sabiendo que el Señor no ha venido todavía, no porque sea tardado, sino porque es paciente para con nosotros, no queriendo que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Entonces, hermanos, lo que debemos de hacer es arrepentirnos. Hagamos un examen. Hagamos un examen, hermanos, introspectivo, muy adentro de nosotros, y encontremos en qué hemos pecado, en qué hemos fallado al Señor. Es posible, hermano, hermana, que usted sea muy orgulloso, orgullosa, egoísta, codicioso, codiciosa. Es posible que usted sea rebelde a la palabra, y aunque sabe que tal cosa no es bueno hacerlo, usted de todas maneras la hace. Hermanos, esas cosas son pecados. Arrepentámonos, hermanos, de lo que sea. Y si nos arrepentimos, vamos a recibir también lo mismo que David recibió de Dios, su perdón. El don de profecía tiene una cita aquí un poco larga, que la vamos a leer entre los dos con la hermana Mayra. Muy bien. El Señor está dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos y a bendecirnos, pero debemos pasar por el proceso de refinación hasta que se hayan consumido todas las impurezas de nuestro carácter. Cada miembro de la iglesia será sometido al horno, no para ser consumido, sino para ser purificado. No fijéis vuestra vista en los hombres, ni pongáis vuestra esperanza en ellos, pensando que son infalibles, sino mirad a Jesús constantemente. No digáis nada que desacredite vuestra fe.
confesad vuestros pecados secretos y solos ante nuestro Dios. Admitid los desvíos de vuestro corazón ante Él, que sabe cómo atender en forma perfecta a nuestro caso. Si habéis hecho mal al prójimo, decidle a Él vuestro pecado y manifestad el fruto de ellos, haciendo restitución. Luego, reclamad la bendición. Venid ante Dios tal como soy, y permitid que Él sane vuestras dolencias. Presentadle con insistencia vuestro caso ante el trono de la gracia, que la obra sea completa. Aquí vemos cómo el Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor está listo para fortalecernos, para guiarnos, para bendecirnos. Y muchas veces pasamos momentos difíciles, tenemos esas pruebas, tenemos que pasar por ese horno de la aflicción. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? Pero es que el Señor, en su misericordia, en su longanimidad, quiere que cualquier impureza, cualquier cosa que nos está estorbando para tener esa comunión con Dios, quiere a través de este horno de la aflicción quitar todo aquello que contamina, porque cuando nosotros pecamos nos separamos del Señor, y no es porque Él quiera, sino porque por nuestra actitud, por nuestro estilo de vida, nuestra condición en la que nos encontramos, hay esa separación. Por eso el Señor quiere hacer ese proceso de refinamiento y toda contaminación Él la quiere quitar. Así que cuando pasemos esos momentos del horno de la aflicción, Él no nos va a dejar ahí hasta que seamos consumidos. No, lo va a hacer hasta que seamos purificados. Dios no nos va a dar algo que no podamos soportar, y Él nos va a ayudar en ese proceso de que lleguemos a ser como ese oro puro, fino, que no haya nada que le estorbe. Y es muy importante confesar nuestros pecados. Muchas veces no queremos reconocer nuestra condición y culpamos a otro de lo que hicimos. Siempre buscamos un segundo que por él, por ella hice esto, y nos queremos justificar. Pero aquí el Señor quiere que confesemos nuestros pecados, que vayamos a Él en oración. No tenemos que andarlo divulgando y contándole a todo el mundo lo que nos pasó, lo que hicimos, porque eso no le va a ayudar a otro. Muchas veces tenemos esa mala costumbre de que pecamos, hicimos algo malo, y lo que hacemos es contarlo a los demás. Me pasó esto, hice lo otro, y no vamos con quien debemos ir. No vamos a buscar a Dios en oración, porque Él es el único que nos puede ayudar, el que puede limpiarnos. Y así, si cometimos una falta con el prójimo, pues también vayamos en oración a Dios, reconozcamos, arrepintámonos y no lo volvamos a hacer. Y si debemos pedir perdón al prójimo, vayamos también y hagámoslo. Así que vemos que ahí está el Señor esperando por nosotros. Por eso necesitamos ser sinceros delante de Él, porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Y Él sabe si vamos con sinceridad o vamos por remordimiento, por alguna consecuencia de lo que nos pasó. Que podamos ir porque en verdad nos ha dolido el haber pecado, que estamos tristes por haber fallado a nuestro Dios y no por la consecuencia. Así que podamos vivir vidas victoriosas y podamos tener ese perdón, esa restauración y vivir una vida aprobada por el Señor. Y sigue diciendo el don de profecía: sed sinceros al tratar con Dios y con vuestra propia alma. Y esto de ser sinceros al tratar con Dios, lo que tiene que ver es con la actitud con la que David oraba. Porque si ustedes se fijan, David decía que él sería, decía, una persona que alabaría a Dios con todo su corazón. Es decir, con toda sinceridad. Por eso el don de profecía dice: sed sinceros. Sed sinceros al tratar con Dios y con vuestra propia alma. Si os allegáis a Él con un corazón verdaderamente contrito, Él os dará la victoria. ¿Qué es esto?
acercarse a Dios con un corazón verdaderamente contrito. Lo que está diciendo es acercarse a Dios con un corazón verdaderamente humillado, hermanos. Un corazón verdaderamente humilde que reconoce que ha pecado. Mire, Él dice, entonces nos va a dar la victoria. Entonces dice, podréis dar un dulce testimonio de libertad, expresando alabanzas a aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, así como David lo está haciendo aquí. Él dice, te voy a alabar, dice, por tus misericordias que son grandes para conmigo y porque me has librado del alma del Seol. Te voy a alabar con todo mi corazón y te voy a glorificar para siempre, dice David. Bueno, el don de profecía dice que si nosotros también nos acercamos a Dios con un corazón sincero, entonces dice, verdaderamente, Él nos va a dar la victoria y vamos a dar un dulce testimonio de libertad, expresando alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él no os malentiende ni os juzga mal. Vuestros compañeros no pueden absolveros del pecado, ni limpiaros de la iniquidad. Jesús es el único que os puede brindar la paz. Os amó y se entregó a sí mismo por todos vosotros. Su gran corazón de amor se compadece de nuestras debilidades. ¿Hay acaso algún pecado tan enorme que Él no pueda perdonar? ¿Un alma tan sumida en las tinieblas y tan oprimida por el pecado que Él no pueda salvar? No lo hay. Cualquiera puede, si desea aceptar el regalo de la salvación, puede ser salvo. Cualquier persona, hermanos, que haya caído bajo, pero súper bajo, hundido en el pecado, puede de allí salir, puede salir de ese fango. ¿Por qué? Porque Él, dice, es misericordioso. Y Él no busca ningún mérito en nosotros, sino que conforme a su bondad, sin límites, sana nuestras apostasías y nos ama sin restricción, siendo nosotros aún pecadores. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hacen testimonios para la iglesia, tomo 5, en las páginas de la 458, 609 y 610, ha venido el don de profecía a respaldar el Salmo 86, 12 al 15. Es en todas estas maneras como nosotros debemos buscar el arrepentimiento. Es en todas estas maneras como nosotros debemos, hermanos, alcanzar la victoria. Y es haciéndolo como David, de una manera sincera, de una manera, hermanos, donde uno se humille y la victoria, dice, la obtendremos. El perdón lo obtendremos. Y entonces, hermanos, alabar a Dios, agradecer a Dios, a exaltar su nombre por su gran misericordia para con nosotros. Que el Señor nos ayude para que hoy confesemos nuestros pecados a Dios, para que hoy los reconozcamos, para que hoy, hermanos, nos humillemos ante su presencia, le pidamos perdón y entonces disfrutemos como David de la misericordia de Dios sobre nosotros, recibiendo ese perdón, y allí venga el gozo de la salvación nuevamente y uno alabe al Señor, exalte su nombre por sus grandes misericordias para con nosotros. Yo quisiera orar en este momento por usted, por nosotros acá, para que el Señor nos ayude a llegar a ese nivel de arrepentimiento, de sinceridad, de humillación completa a Dios, reconociendo el pecado. ¿Quiere usted que oremos por eso? Vamos a hacerlo. Amado Padre Celestial, le damos gracias por hacernos ver de qué manera debemos arrepentirnos. Debemos hacerlo con sinceridad de corazón, amén, con humildad, reconociendo que hemos pecado, admitiendo la falta, admitiendo la culpa, reconociendo, Señor, que hemos violado su ley. Padre, le pedimos que haciéndolo de esa manera, también tengamos el privilegio de ser perdonados por usted. Y le suplicamos en este momento que en su misericordia pase por alto nuestras rebeliones. Que perdone, Señor, todo lo que hemos hecho malo, lo que hemos pensado mal, dicho mal, hecho mal, todo aquello, Señor, que ha sido desagradable de parte de nosotros para con usted. Le suplicamos que en su misericordia
usted nos dé su perdón. Amén. Y así, Señor, con esta oración también le decimos que creemos que usted nos ama y que usted nos ha de perdonar, porque no lo hacemos por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo Jesús. En su nombre le pedimos que borre nuestras rebeliones, que limpie nuestro pecado y que nos devuelva el gozo de la salvación, para que como David le alabemos siempre por sus grandes misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdenos a estar siempre conscientes de lo que es el arrepentimiento, que no es otra cosa que experimentar dolor por el pecado. Ayúdenos, Señor, a reconocerlo inmediatamente cuando por alguna razón le fallamos, pero que nos duela tanto que busquemos inmediatamente su misericordia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.